Señor le bendiga. Esta es Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águila. Esta tarde vamos a hablar del Cordero Pascual. Vamos a comenzar con una oración. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes, Señor. Esperando, Señor, que estamos entrados, Señor, en la semana en donde la gente debe estar reflexionando. Que, Señor, todo lo que tú me has entregado, Señor, alcance. Que sientan convicción de parte de tu Santo Espíritu, Señor, para que ellos vengan a los caminos del Señor. Si hay alguien que está descarriado, vuelva a los caminos tuyos. Pido esto, Señor, en el nombre que sobre todo nombre de Jesús. Amén. Disculpe que voy a toser. Con estos tiempos y el ambiente, muchas veces, ¿verdad? Todos nosotros nos enfermamos de una forma u otra. Vamos a comenzar con algo muy interesante. Aquí tenemos la ilustración de la relación original. Hubo una relación original. Dios con la pareja. Vamos a leer unos versículos mientras va desarrollando diferentes versículos. Lo vamos a conectar con las ilustraciones para dar un poquito de cuadro, ¿verdad? En la mente. Los humanos somos de vista, así que tratamos de aparejar lo que se está hablando para que tenga más o menos, o para que quede más permanente en la mente de uno. La relación original. Vamos a Génesis capítulo 2, 7 a 9. Dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tenemos, ¿verdad? Dios, desde el principio, te va detallando todo lo que se había formado. Pero aún con los animales, ¿verdad? Porque los creó y los creó con un propósito. Y el propósito era que el hombre iba a señorear sobre todas estas cosas maravillosas. En esos tiempos, pues, no había temor, nadie era salvaje, nadie había pecado. ¿Sabe una cosa? Que cuando el hombre comete pecado, causa problemas en la tierra. Todo lo que es vida, todo lo que tiene vida, mejor dicho, los animales, las plantas, nosotros somos los que afectamos lo que sucede con la naturaleza. Lo vamos a ver cuando hablamos, no quiero adelantar mucho, ¿verdad? Pero cuando habla de la sentencia. Entonces vamos a el versículo 15 hasta el 18. Dice, tomó pues Jehová Dios al hombre, porque él fue lo último que creó. Pero en la forma que lo creó, porque dice que lo hizo un hombre viviente. Aquí hombre no es decir el varón, es decir el humano, el ser viviente.
Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Fíjese, Dios planifica todas las cosas. Le crea el ambiente primero porque va a formar el humano. Ve que el hombre, el varón, necesita una pareja, le hace la mujer. Y entonces, antes de formar, antes de la operación, porque yo digo el primer anestesiólogo fue el mismo Señor, porque puso al hombre a dormir, le abrió el lado y del hueso de su, ¿verdad?, de la costilla, hizo la mujer, formó la mujer. Ya toda ley del cuerpo, perdón, humano, ya estaba en Adán. Perdón. Cuando formó la mujer no tenía que pronunciar, ni soplar, ni hacer de nada, porque ya todo lo que tenía que estar en el humano ya estaba formado. Sacó de su pecho la costilla, de él hizo la mujer. Y tenemos que entender que si forma todas estas cosas, todo lo que da semilla, todo lo que da fruta, le da de comer, le pone lo único de restricción, dos cosas: el árbol de la vida, el árbol del bien, de la ciencia del bien y el mal. Claro, ya estaba, porque Dios sabe todas las cosas, iba a haber un plan que iba a tratar de impedir esa relación. ¿Sabe que el pecado, cuando nosotros pecamos contra Dios, eso daña la relación? Siempre Dios tuvo en su corazón comunicarse con la humanidad. Él creó, Él es diseñador. Él creó un cuerpo tan y tan intricado, toda la ciencia, todo lo necesario para funcionar. También la parte espiritual que hace la diferencia entre un muñeco, que fue lo que Él formó al principio, cuando sopló, que dio de su vida. Dios siempre, su intención era darle vida al humano. Entonces llegamos, ¿verdad? Esa relación, vamos a ver lo que sucede después de que el hombre, conociendo, ¿verdad?, el mandato de Dios, la mujer ya tenía que saber, porque mira lo que dice. Yo voy a leer el capítulo 3 para que entienda el diálogo entre Satanás, el enemigo de toda la humanidad, pero mayormente es enemigo de Dios. Él quiso usurpar algo que él no tiene, ¿verdad? No solamente derecho, pero que no tiene la capacidad. Y en esto lo estamos viendo en estos tiempos porque sabemos cómo está la situación aquí en la tierra. Dice en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Ahí yo busqué la palabra, y este serpiente no es el mismo serpiente que vamos a leer un poquito después, que dice Nachash, y es un siseo,
Es el sonido que hace como para, como un hechizo, como esas personas que sacan los serpientes y la gente como que se quedan hechizados. Y dice, y la mujer respondió a la serpiente. Aquí es donde nosotros sabemos que ella sabía. Dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios. Ella sabía que lo dijo. No comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Estaba pensando en esa expresión, ¿verdad? Pues es como yo dije en el otro programa. Yo cogí esto, yo lo abro y lo que yo hago con él, ¿verdad? Si no lo toco, pues entonces no hay uso, porque esto no se levanta a sí mismo y o causa una mancha o subraya mis trabajos si yo no lo toco, si yo no lo cojo en mi mano. Y yo creo que la forma de expresión, pues, porque eso deja entender, si usted no toca, si usted no va, si usted no decide, pues no vas a entrar en pecado. La tentación no es el pecado, la tentación es la prueba. Hay una confianza con Dios y sus creaciones, que aunque usted y yo tenemos libre albedrío para escoger entre el bien y el mal, Él tiene la confianza de que si usted y yo pues abusamos de su confianza es otra cosa, pero Él es un caballero. Él, lo que Él te da a ti y a mí, Él no te lo va a usurpar. Él no es el diablo. El diablo es el que, si usted y yo no somos listos, tenemos problemas, porque Él lo va a coger. Todo depende de usted y yo. Si lo vamos a ceder, pues ella cedió a la tentación. Y dijo el serpiente a la mujer, no moriréis. Dios dice, vas a morir. Tú vas a morir. Y el diablo te dice, es una mentira. Es como decir, hay un infierno, porque el Señor lo habló tantas veces en la palabra. Y aún en el Antiguo Testamento habla de un lugar. Y el diablo te dice, es que Dios es muy bueno. Él no va a hacer eso. Tú no vas a morir. Nada te va a pasar si lo pruebas una sola vez. Y yo le digo una cosa, una sola vez es suficiente para uno caer y seguir, porque abrimos nosotros unas puertas cuando cedemos a la tentación. Y eso es lo que sucedió. Ya Adán tenía aviso. La mujer ya conocía. Entonces dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Quiero parar ahí. Primeramente dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. Pero si vamos al 2:9, vemos que dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Tenía toda variedad, posiblemente todo tamaño, fragancia, llamativo, precioso, porque imagínate, no había preservativos en esos tiempos como lo tienen ahora.
y todas esas cosas que es negativa para hacerlo crecer más rápido y dañan la cosecha, ¿verdad? Algo que dice aquí, y el árbol codiciable, la codicia es no muy buena en este sentido, ¿verdad? Para alcanzar la sabiduría. Eso fue lo que llamó la atención y sabemos, ¿verdad?, que la ciencia, la sabiduría de Dios es perfecta. Él es, si quiere leerlo en el libro de Job, te dice todas las cosas explicadas, sus creaciones, los nombres que ahora sabemos por los mismos científicos que Dios creó. Todo lo que hace Dios es perfecto. El que lo dañó primero fue Satanás y entonces la pareja. Todos nosotros tenemos ese pecado. Es una ley de pecado cuando uno viene a los caminos del Señor, que uno acepta al Señor. Lo que hace es que entonces tiene la fortaleza para no pecar. Pero vamos a ver un poquito más de esto. Vamos a dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Ustedes notan que cuando uno comete una falta que se llama pecado, entra como un poquito de temor. O hablaste algo que no debía hablar y entonces ahora lo pensaste, lo dijiste primero y entonces lo pensaste después. Nosotros tenemos una reacción de escondernos, porque sabemos que lo hicimos mal, lo escondemos. Sea de la persona, sea de la sociedad, sea de lo que sea, nosotros con el temor, lo que produce el temor, muchas veces nosotros somos causantes de eso mismito. Y dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantares. Ahí el Señor me dejó entender una cosa. ¿Por qué la gente piensa que fue una manzana cuando ellos cosieron del árbol de la higuera para esconderse, verdad? ¿Quién se puede esconder del Señor? Suena tan ridículo de que un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipotente y omnipresente Dios, usted y yo no podemos. Posiblemente del vecino, de la familia, ni aún de nosotros mismos, porque sabemos nuestras faltas, los pecados cometidos, y nosotros no podemos escondernos de Dios porque Él todo lo sabe, todo lo ve. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. En esa parte que quería volver para atrás, ¿qué era que ellos no se dieron cuenta que estaban desnudos? Porque una frase que usó el enemigo para engañarla era, y seréis como Dios. Él está pensando, y seréis como Dios, para usurpar la autoridad. Pero yo, pensando un poquitito, ya ellos eran santos como Dios. Ellos no conocieron pecado. Ellos no necesitaban nada más allá si ellos estaban en un estado como si fueran niños, que ni siquiera se dieron cuenta hasta que no fueron abiertos sus ojos. Y muchas veces
hay conocimientos que no son de provecho, que abren los ojos para que uno caiga de la gracia de Dios. En el caso de ella, le picó el hambre de la idea de algo que la iba a hacer como Dios, sin ella darse cuenta que ya ella tenía la imagen de Dios en ella. Y entonces ella hizo una cosa también, que ella le entregó. Primeramente, ¿dónde estaba el hombre? El hombre es el sacerdote del hogar, él tiene que velar por la mujer y los hijos. Dios lo llamó en un sacerdocio. ¿Dónde estaba él? ¿Por qué no estaba ella con él si no había otros en esos tiempos? Eran fresquecitos, nuevos hechos, en paquetes nuevos. Y si ella, como dijo el Señor, que iba a hacerle una ayuda idónea. Cuando uno busca en Proverbios, dice que la mujer es la corona del hombre. ¿Y dónde se pone una corona si no es en la cabeza? ¿Y qué hay aquí? Pues pensamiento. La mujer tiene que cubrir. Ella es la que intercede por su esposo. Cuando él viene con una idea que no es buena, ella le busca la forma y dice, mira papi, que esto y lo otro. Esa es una ayuda idónea, no una mujer demonia. Nosotros tenemos, cada cual tiene su labor en la familia. Y aquí ambos fallaron como esposo y como esposa. Y él comió. ¿Y por qué? Él podía decir, mira, la mujer, esta mujer, traerla. Ella cogió de lo que tú me dijiste que no se podía comer. ¿Usted no cree que él podía hacerle otra mujer? ¿Podía deshacerse de ella? Pero él no hizo eso. Él era el primero que recibió el mensaje. Vamos a ver a Primera de Corintios, porque todo el mundo, es verdad, la mujer cedió a la tentación, pero el mandato fue al varón. El varón es esencial, es vital en un matrimonio. Tiene que ser justo, tiene que aplicar equidad en el hogar. Vamos primeramente lo tengo aquí en lo último, 21 hasta el 26 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Entonces tenemos un cántico que cantamos que tiene que ver con esto. Dice,
Voy a comenzar con el 54. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora todo el mundo está reflexionando bajo lo que se llama Semana Santa. Semana Santa para muchos es Semana Santa hasta que se termine. Entonces vuelven a lo mismo. Pero esa no es la idea, ¿verdad? De esto. Vamos a ver en el 3:15 de Génesis, porque todo el mundo lo ven como un monstruo. ¡Ah! ¿Y qué clase de amor tiene Dios que eliminó y permitió y esto y lo otro? ¿Y quiénes son los que cometen el pecado? Dios no peca, el humano peca. Él le entrega libre albedrío. Lo que usted y yo hacemos con lo que Dios nos da, nosotros vamos a ser reclamados. ¿Qué usted está haciendo en estos tiempos con su vida? Mira lo que dice. Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer, que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Ahora le está echando la culpa al Señor, al Padre. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, ahora no está hablándole a Satanás, le está hablando a la serpiente, literal, remen, la que un reptil, y le da sentencia a ella. El hombre dice, la mujer dice, ese me engañó, y el serpiente, literal, pues no puede decir nada. No tenía a quién echarle la culpa, pero por ser usado, porque en esos tiempos, yo no sé si la curiosidad le pica a la gente como me pica a mí a veces. ¿Por qué cuando vino la serpiente, ella no se asustó? ¿O no sería que los animales hablaban en esos tiempos y estaban acostumbrados a comunicarse con el humano? Eso es algo para uno pensar. Dijo, por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahí nosotros vemos, ¿verdad?, que es remes, el serpiente literal, el reptil. Ahora la conversación directa del Padre a Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. La simiente, hijos. No estoy diciendo esto de lo que yo escuché y que enseñan un árbol y supuestamente que tuvo relación
con Satanás o que los caídos con la mujer. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de la forma que habla Dios para que el humano entienda. Porque en una situación a los hipócritas religiosos, Él le dijo, ustedes son como su padre, el diablo. ¿Eh? Ellos no salieron de mujer mezclado, en relación con el enemigo. Que todo el mundo que hace la obra de Satanás dice que es hijo del diablo. Y a la misma vez todo aquel que busca del Señor, dice en el capítulo 1 de Juan, que le dio poder para ser hechos hijos de Dios, no de carne, sino de espíritu. Otra cosa que supe, bien interesante, no muy bonito, que cuando le pusieron los clavos, era en el mismo calcañaro, lo que nosotros decimos talones. Decimos talones, para mí talón es de un ave, ¿verdad? Pero fueron por ahí. Entonces, si uno le quita los clavos donde se lo pusieron, va a aparecer como los ojos de un serpiente, de lado a lado. Así mismito lo explican. Ustedes lo pueden buscar en internet. Hay muchas cosas muy interesantes, muy, ¿verdad? Pesa el alma de las cosas que uno sabe, de todo lo que pasó el Señor. Ok. Cuando le está dando la sentencia, ustedes se dan cuenta que es la promesa primera que se le entrega a ellos, es la promesa de un Salvador. Ya el Señor había hablado. Y por su pecado le había cubierto con esa promesa. Entonces en el 21 dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. Ahí nosotros vamos a ver lo que es ese sacrificio. Entonces, en la Pascua, en lo que nosotros hablamos en inglés, Passover, el primero fue en el mismo Edén, fue hecho por el mismo Padre. Porque dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles. ¿Y de dónde saca los pieles si no es un sacrificio? Ya la promesa y ya esto. Eso primero antes de lo que sucedió. El próximo es cuando ellos son echados fuera. Aquí nosotros hemos visto, ¿verdad? Porque parece, ay bendito, fueron echados fuera, pero desobedecieron al Señor. El que está en pecado es echado de la presencia, pero hay algo bien maravilloso. Porque dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Porque iba a vivir en pecado para siempre. No iba a recibir la redención prometido en el capítulo 3:15. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Porque si no lo hace, nosotros somos personas de repetición.
Por eso que se tiene que repetir tanto la palabra del Señor, no olvidamos. Mira que nosotros tenemos un aparato y ese aparato vemos la imagen nuestra. Pero usted y yo nos miramos y nos recordamos, ¿verdad? Pero sin un espejo y uno va y mira, uno se olvida la forma de la cara. Porque nosotros somos de vista, la reflexión, la imagen que se ve, pero nosotros somos olvidadizos. Y se tiene que repetir la palabra del Señor. Quiero, porque todavía, como estamos hablando del Cordero Pascual, quiero hablar unas cositas que tenía que ver con eso mismito, el Cordero Pascual. Vamos a Juan capítulo 1, porque hay veces que yo dirijo con las palabras para que el hijo mío sepa la ilustración, pero hay veces que tengo que volver a una información bien importante, porque es fácil para los que predican hablar la palabra porque llevan años, estudio por largos años, pero hay muchos que son nuevos, que no entienden bien, y nosotros tenemos que, es como coger un alimento y pasarlo en una licuadora. Vamos a decir que usted recibió un golpe y le pusieron unos alambres y no puede comer, pero viene su mamá o una hermana y le trae el alimento, es el mismo alimento que cocinó, pero pasado en la licuadora. El sabor es riquísimo, pero no está sólido porque no puedes recibirlo. Pues es lo mismo con la palabra del Señor. Es bien importante uno pasarlo, condensarlo en tal forma que todo el mundo pueda entender. Así que vamos al capítulo 1 de Juan, capítulo 1, 29. Y dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todavía Jesús no había sido ni sentenciado y él habló proféticamente. Lo vio, se le reveló a él que Jesús iba a ser el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Entonces, en Lucas 22, algo que ninguno de los evangelios, excepto ese, Lucas era un historiador, Lucas era hermano de la fe, pero también el doctor Lucas que cuidaba el apóstol Pablo, que iba en los viajes con los apóstoles. Y encontramos en Lucas capítulo 22 algo muy interesante, y si ustedes tienen tiempo, léense el asunto de Abraham con su hijo Isaac. Es muy parecido. Dice, llegó el día, viene siendo el versículo 7, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Y eso un día me interesó mucho y tuve como reflexionando sobre eso. Mira qué raro, yo le dije al Señor. Y yo busqué a ver, porque los sinópticos, los que son con el mismo balance, con la misma forma de explicar las cosas, el único que tiene esa expresión se encuentra en Lucas, capítulo 22, versículo 7. Dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua. Y eso me llamó mucho la atención. Ok, vamos a Mateo 26. Mateo 26.
versículos 17, 18. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, 20, que al principio no lo pude hallar, pero gracias al Señor. Capítulo 1, 20, en donde muy interesante lo que se expresa. Lo voy a comenzar con el 18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Eso es lo que nosotros recibimos. Vamos ahora al sacrificio actual. Esa es la forma en que ellos tenían que degollar, y esa sangre tenía que caer en un envase. Y ellos tenían que aplicar. Vamos a Éxodo 12:5. Éxodo 12:5. Dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Vamos a Isaías 53:7. Isaías 53:7. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Vamos, porque dice aquí en el 5. Vamos a ver lo que dice en el 5. Aquí dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz. Y uno dice: pero castigo es lo que se le da a una persona que ha cometido. De nuestra paz. Él fue castigado, nosotros recibimos la paz. Fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Se hizo una llaga. Ok. 12:6 de Éxodo.
Dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Vamos a 27:45. Mateo 27. Dice, y desde la hora sexta, que es las 12, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, entre 2 tardes, la 12, de 12 a 3 p.m. Y vamos a 12:6. 12:6. 7. Y tomaron de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Todavía no estoy entrando en lo otro de eso, pero lo van a ver porque lo estoy detallando. Isaías 56. Isaías 50, que viene siendo el capítulo 56, cuando dice inmolará. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de esputos. Miqueas. Miqueas 5:1. Y dice, rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado con vara, herirán a la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeño para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Hay mucha información para probar. Vamos a volver a Isaías. Isaías 52, 14. Cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Entonces yo veo en las películas y enseñan un poquito de sangre por aquí, por allá. El único tiempo, en la única película que hace realidad lo que Jesús pasó es Pasión de Cristo. Mucha gente se enojaron, muchos llamaron eso, bueno, ¿qué no dijeron en contra de esa película? Que era una falsedad, que si no fue Roma, fue Israel que tuvieron los ortodoxos. Pero ¿sabe una cosa? Era una realidad, porque lo estaba leyendo.
cómo se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado. ¿Quién no va a estar desfigurado si cogieron su barba? Le jalaron la barba, le dañaron la cara. Entonces cuando dice aquí, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseamos. ¿Quién? Si una persona le cortan la cara, qué parecer, qué atractivo. Una vez yo di un ejemplo. Yo vi el antes y después. Una mujer islámica, una mujer bella, preciosa, los ojos verdes, una piel preciosa. Enseñaron el foto cuando antes y luego después, cuando el esposo le metió a esa mujer unas bofetadas que parecía un monstruo. Pues exactamente, si le iban a mirar a ella, iban a decir que era hermosa, porque su parecer cambió. Imagínate que le arrancan la barba al Señor. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y cómo escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y todo el mundo muy, no, que Roma, que los judíos, él murió por todos. Nuestros pecados causó que él tuvo que desde el principio ya tenía el plan para salvarnos de nosotros mismos, del mismo diablo y del infierno. Desde el principio. Quiero saber cuánto tiempo hay. Ok, voy volando. Ahora mi hijo, para que sepan, Passover, Pesaj, sacrificio de animal, víctima, festival, encontrado en Éxodo 12, 23 y 27. Vamos a ver exactamente los dos hombres. Ellos tenían que vertir esa sangre en ese envase como vimos en el primero. Y luego tenían que poner en los dinteles para evitar, y vamos a leer esa parte, vamos a ver lo que dice el Señor. Y entonces se le explica por qué es necesario. Dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová a aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y el otro es 27. Vosotros responderéis, y es cuando cada generación, cuando ellos celebran esta fiesta, dice, vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Vamos a ver el próximo, que viene siendo el primogénito de la sierva.
Y el siguiente se encuentra en el versículo 29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto porque no había casa donde no hubiese un muerto. Y ahí es donde, ¿verdad? Qué comparación, ¿verdad? Vamos al próximo, que es Jesús cargando su cruz. Tenemos en las Filipinas personas que se laceran su cuerpo cargando una cruz. Aún han llegado al extremo en muchos lugares en donde literalmente ellos se permiten, ¿verdad?, ser crucificados. Pero ¿sabe una cosa? Ya el Señor hizo ese sacrificio. Nada de lo que usted y yo hagamos puede salvar a nosotros, solamente acercándonos a su Padre, porque ya Él reconcilió la humanidad con su papá. Por eso que cuando Él estuvo sobre la cruz, Él dijo, ya está hecho. Ya yo lo hice, ya yo lo pagué. La palabra es tetelestai en griego, que significa cuando uno paga una deuda. Él pagó la deuda nuestra. Usted y yo fuimos los pecadores. Dice que todos fuimos destituidos de su gloria, que no hay nadie, ni uno bueno, ni uno, dice la palabra del Señor. Así que Él tuvo que coger cuerpo. No como dicen muchas personas, María, la Madre de Dios. María es un ser creado por Dios. María fue escogida para ser mamá de Jesús el hombre. Porque Dios no tiene madre, Él solamente tiene padre. Dice que hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Usted y yo no podemos gastar nuestra energía tratando de hablar con otros, porque el único que es soberano Dios, omnisciente, omnipotente y omnipresente Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay religiones que dicen que Dios no tiene hijo, pero Dios sí dice que Él tiene hijo. Él entregó su hijo. Millones de islámicos, budistas, hindúes están recibiendo la presencia de Jesús, Yeshua HaMashiach, el único, el ungido, Christos en griego, el ungido. Él es. Su nombre está en el nombre del Padre, por eso que no ponen una rayita y lo omiten, porque no quieren que la gente sepa la verdad de que tanto tiempo están escondiendo esta realidad. Pero ¿sabe una cosa? El Señor dijo que Él revela. Dice, los secretos son de Jehová, mas la revelada para los hombres y sus hijos. ¿Cuál es la función? Para cumplir la ley. La ley no fue quitada, los ritos fueron quitados. El Señor se hizo
el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Él es el sacrificio perfecto, el Cordero perfecto de Dios. Dice que Él fue desde el principio. Es como fue llamado, ya fue destinado o predestinado. Ya ver lo que dice aquí. Lo tenía primero y se me escapó después de encontrar ese versículo tan precioso. Ya ver si lo encuentro. Creo que está en el principio. El 1:20. El 1:20. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y quiero que mi hijo me ponga el último de la ilustración. Ahí es lo que se ve. Ahí se puede no tener que imaginar, sino tener la idea que cuando ellos lo ponían en el dintel y los postes, lo que ellos estaban ya como profetizando la forma que el Cordero de Dios iba a quitar el pecado del mundo. Hay muchas personas, que niegan la eficacia. Y quiero corregir una cosa, porque la victoria no fue sobre la cruz. Ya Él tenía las victorias. Le voy a explicar por qué, para que nadie me malinterprete. Para Él poder lograr, Él tenía que negar. Y si el Señor dijo, el que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígueme. Pues mira, la cruz no es un madero. La cruz es lo que tiene que pasar todos los días. Él fue hombre también. Él nació a una mujer escogida. Él tuvo que pasar ciertas cosas. Ellos no eran ricos. Él tenía su labor. Él hacía lo que le enseñó José. Él tenía que ser obediente, porque él era cumplidor también como niño. Lo encontraron en el templo, dialogando con los sabios ortodoxos, que ellos se maravillaron porque no entendían de dónde salía la inteligencia de este niño. Y mira, para probar que María no es madre de Dios, sino madre de un niño, uno se tiene que preguntar, ¿y dónde estaba ella que el muchacho se quedó y ella no se dio cuenta? Ella no era perfecta, era como cualquier otra madre. Le dijeron a ella cuando trajeron a Jesús como niño que una espada le iba a traspasar su corazón. Dile a una madre que va a perder a su hijo. Y en la forma que lo mataron, a ver si no le traspasa a una madre el corazón. La idea de la pérdida de su hijo. ¿Cuántas madres no han tenido su corazón traspasado por la forma que mataron a una hija, a un hijo? Son cosas que uno tiene que poner un poquito de mente. Esa es la situación. Él ya cumplió. Usted y yo no podemos hacer nada para salvarlo. Aparte de decir que hay un solo Dios y un solo mediador, Él te dice que Él es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie, ¿qué significa nadie? Pues nadie. Nadie puede ir. Usted y yo nos podemos cansar
pedirle a yo no sé quién, a Juana, a Pancha, a quien sea. Y estamos gastando el tiempo. Porque el que es celebrado en esta semana, que todo el mundo se hace bien religioso durante este tiempo, que si se come o no se come, todo eso es religión. Él se dio por completo. Usted y yo no tenemos que hacer nada, pero quiero decirle una cosa para los que dicen ser cristianos y están jugando. Hay una parte para los que son cristianos, que conocen la palabra, que no se equivoquen con eso de la gracia lo recibimos en 3:15 de Génesis. La gracia de Dios, primeramente la promesa, lo cubrió cuando pecaron. La gracia estaba desde el principio. No es para darle licencia para pecar. Mira lo que dice en Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Quién es el conocimiento de la verdad? Si Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad. Búsquense en Juan capítulo 16, 17. De 14 al 16. Para ver el labor del Espíritu Santo. Ya no queda más sacrificio por los pecados. Cuando usted y yo estamos jugando como Sansón, que jugó y le sacaron los ojos, pero se los sacaron después de ver sus hijos ser matados. Entonces se los sacaron. Satanás saca los ojos espirituales en donde usted y yo no vamos a ver. Tenemos que dejar de jugar con los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y la gente no entiende que hay un cielo para ganar y un infierno para perder. Voy a repetir el testimonio. Conocí un muchacho, no voy a dar su nombre por ética. Este hombre estaba casado con una hija espiritual mía. Hombre bien humilde, bien sencillo. Cometió una falta. Ellos se divorciaron. Y luego, pues, un pecado lo llevó a otro y empezó a hablar muy mal de ella. Una mujer de Dios, mujer de casa. Recibí una llamada y me dijeron que él se había envenenado y se quitó la vida. Yo no sé quién me va a escuchar, quién va a poner este video. Si tiene mente para quitarte la vida, no lo haga. Hay un infierno. Yo no quisiera que usted perdiera su alma. Él conoció la palabra. Nosotros hablábamos de la palabra. Él iba al templo, escuchaba los mensajes. Se le olvidó que Dios no cuenta pecados. No lo mide si son grandes, pequeños, medianos. Dios está en el negocio para salvar. Desde el principio estaba predestinado el Señor, porque sabía que nosotros íbamos a ser sinvergüenzas, íbamos a pecar. Acuérdense, Él nos dio libre albedrío. Usted escoge o no escoge, pero por favor, que no piense que su pecado es tan grande que no pueda ser perdonado. Que no piense que lo último es resolverlo con quitarte la vida, porque en el momento que usted muere pasa a otra realidad y esto es para siempre.
Y si hay un día posiblemente que salgan de ahí es en el día del juicio. Entonces va a ser peor porque van a ser lanzados en el lago de fuego, que es peor. Yo lo invito para que tome una decisión muy, pero muy importante en su vida. Quiero dirigirlo a que acepten al Señor. Dejen ese orgullo. Ponlo aparte. Entrégale el orgullo, lo que sea que impide que usted llegue a los caminos del Señor. Y quiero que repitan estas palabras que son sencillas, porque no necesita un colegio, una universidad para hablar con Dios. Dios, he pecado contra ti. Yo te pido perdón. Yo acepto el sacrificio de la cruz. Que esa sangre me limpie de todo pecado y que tu Santo Espíritu me guíe a toda verdad, a toda justicia. Y que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida. Te pido de todo corazón. Yo sé que yo he pecado. Yo sé que yo merezco la condenación. Pero te doy gracias por el sacrificio de tu Hijo amado. Padre, yo te doy gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que tú te glorifiques en cada vida, Señor. Que este mensaje llegue, Señor, a los corazones. Es lo único, Señor, que yo deseo, Señor. Yo no quiero que nadie tenga que ser condenado eternamente y para siempre, Señor. Sane, Señor, sus corazones. Sana lo espiritual, emocional, física, financiera y socialmente. Te pido esto en el nombre que es sobre todo el nombre. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por cual nosotros somos salvos. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice que toda rodilla se doblará en el cielo, la tierra, debajo de la tierra. Toda lengua confesará que Él es Señor para tu gloria, Señor. Yo lo creo, Padre. Te doy gracias, Señor. Esta ha sido la hermana Rosa María Santiago de Sobre Alas de Águila. Búsquense con la ayuda del Espíritu Santo un lugar, una iglesia que te adiestre de la verdad de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Señor les bendiga.